Cábala, enero 18, 2019, 2020. Muy bien, de regreso al colegio. Sandra. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Estamos viendo los 22 senderos. Estamos en el sendero número 13. Estamos hablando del 13. El que va del quinto sefirot al octavo. La semana pasada vimos pues como la parte introductoria del tema. Veíamos que la energía espiritual en Geburá toma forma y finaliza con ello un primer ciclo de materialización. Recuerda que la energía viene desde el absoluto, llegó a lo inmanifestado, que es la primera Trimurti, ¿sí? Y aquí termina un ciclo y comienza otro donde empieza a materializarse. Dicen materializarse los cabalistas, pero todavía no lo vemos. Está materializado, pero en el mundo no todavía lo vemos con los sentidos. O sea, arriba donde se manifiesta el deseo, la primera... El deseo, pero hablando del deseo como el impulso de Dios. Sí. No el deseo... Porque normalmente las religiones sí hablan del deseo como la manifestación del ego. Del ego, pero del ego espiritual, de la parte espiritual, o sea, donde empieza la vibración que genera todo. Entonces aquí es donde empieza, por eso se dice, la energía espiritual en Geburá, recuerda que bajó de Keter a Chokmah, de Chokmah a Binah y de Binah a Chesed, ya llegó a Geburá. Sí. Toma la forma y finaliza con ello el primer ciclo de materialización. A partir de Geburá se inicia el otro ciclo, cuyo primer paso es la ruptura de la unidad. Para dar lugar a la infinidad de las formas. Quiere decir eso. Si la unidad no se fracciona, no existe la ruptura, no hubiera creación. O sea, si no hubiera división. Y eso fue lo que cogió la Iglesia Católica y nos vendió como el pecado original. Cuando se separó de lo divino. Cuando hubo la separación. Si no hubiera esa separación, no hubiera habido materialización. Y mire, como algo normal para la existencia, la Iglesia lo cogió de la cábala y nos lo metió con el asunto del pecado original. O sea, el separarnos del Edén, del paraíso. ¿Qué es eso? No es que nos dicen que es un castigo. Nos lo vendieron desde ese punto de vista. No hay tal. Pero la Iglesia nos lo vendió así. Entonces nosotros andamos, pues, como perdimos el paraíso, perdimos el cielo. Sí, la Iglesia lo que nos hizo. Y de ahí para allá, usted por bien que se maneje, nunca empata. Sí. Usted no nota que nació con el pecado original, vino Jesús y lavó y redimió los pecados del mundo. Sin embargo, la Iglesia dice, por mi culpa. Y ahora suena hasta muy bueno en el rosario de Televida, es que por mi dolorosa pasión, y lo dicen así, y lo repiten casi una hora. ¿Entiende? Entonces sigue todavía, usted no empata por más cualquier error que es normal en el proceso humano, equivocarnos. La Iglesia le puso el contexto moral. El contexto moral es que agrediste a Dios y te vas para el infierno y perdiste el cielo.
ya con eso nos arreglaron, ¿sí? Y no es solo la católica, sino todas las iglesias de masas. Háblese de los grupos cristianos y háblese en otros países, los grupos islámicos y los grupos protestantes y todo eso. Entonces necesitamos comprender eso, que fue simplemente un proceso normal en el proceso de la creación, la ruptura, el trabajo. Sin eso, es lo que, o sea, Dios siempre se mueve con paradojas. Paradoja es una aparente contradicción, ¿sí? Eso que fue lo que generó la creación es el gran conflicto existencial, resolver el gran conflicto existencial, que es la polaridad. Si no hubiera habido esa ruptura, entonces no hubiera habido creación. Pero lo que tenemos que hacer es hacer esa, que es cuando empezamos con ¿qué? Cuando tú empiezas a romper la dualidad en ti, que deje de ser masculino y femenino, hombre, mujer, Dios, diablo, y no, que empiece a ser la totalidad. ¿Cómo lo haces? Psicológicamente, con la meditación, cuando te vuelves uno con todo. Empiezas a romper, a resolver el gran conflicto existencial. Pero es importante ese asunto. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Sí. Entonces, es importante entender ese concepto de la ruptura, que fue lo que la iglesia nos vendió como el pecado original y que nos tiene dando vueltas ahí, pues. Entonces ya casi que, ahí está mi papá para morirse, y todavía ayer que me hablaba después de la clase de yoga llegaba él, y es que yo no tengo miedo de morir, me dijo, yo ya estoy, pues que, sí, el asunto es que espero que Dios me perdone todos. Y creo que los pecados es que se come un roscón cuando no bebe, porque ya mi papá que va a desear una muchacha, sí, sí. Entonces, y eso lo manda a confesarse, sí. Entonces, está lo que nos metió la iglesia, que el pobre viejo ahí tiene su carga pues como países, sí. Entonces, cuando nosotros nunca ofendemos a Dios, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando del programa. A partir de Geburah se inicia el otro ciclo, cuyo primer paso es la ruptura de la unidad, para dar lugar a la infinidad de la vida. Estaba explicando ese aspecto. Este sendero es a la vez muerte y resurrección, destrucción y reconstrucción. Porque toda muerte es un nacimiento. Miren, la semilla se muere y surge automáticamente la planta. Un cuerpo se muere de un humano y automáticamente nació a otro nivel. Entonces, es comprender eso, porque la iglesia tomó no solo de la cábala, sino que tomó de todo el judaísmo y tomó de todo el paganismo. Las procesiones. ¿Qué son las procesiones que tanto hay que llevar la gente con un muñequito ahí encima? Que era lo que pasaba con los egipcios. Cuando iban con el emperador, los esclavos iban cargando al emperador arriba. Entonces, quitaron al emperador y montaron las imágenes de los dioses ahí. Pues, todo el catolicismo que tenemos ahora, que está tan aferrado a nosotros porque nos lo metieron a la fuerza, entonces es parte de eso, pero de ahí lo sacó todo la iglesia. Profe, qué pena, me recordás una cosa, ¿este sendero va de cuál a cuál? Del 5, Geburah, al 8. Ese es el 13. Mire que ahí es donde está. El 5 es el 6, ¿correcto? Perdón, el Geburah, es que el 5 es el 5. Y el que sigue es el 6, que es Tiferet. Y esta es la separación de las almas divinas. El alma humana y el alma divina. Ahí es donde empieza ahí es donde tenemos. El matrimonio de las almas gemelas es esta: el alma humana Tiferet, el hijo del hombre, el que debe hacer que yo debo hacer que nazca, con el hijo la hija de Dios, sí, que es Geburah. Para ir comprendiendo pues todo este cuento de la cábala, porque es que la cábala es entender cómo es el universo, cómo funciona y para qué, lo que nunca nos dijeron. Geburah es como un prisma a través del cual Binah, arriba, está encimita del 3, Binah, el tercer Sefirot, que es el tercer logos,
se densifica del mismo modo que la luz. Usted sabe que hace pasar un rayo de luz por un prisma y sale toda la gama de los colores. ¿Sí? Usted sabe que quien manifiesta al Padre es Binah. Ahí es donde está la madre. Pues, eso es lo que está diciendo ahí. Jehurá es como un prisma, es el que permite que la luz, el Padre, la luz es la vida. Si no hay luz, no hay vida. Apague el sol y desaparecerá la vida. Todo depende de la luz. Por eso la luz, día, Dios son sinónimos, aunque la iglesia no lo quiere hacer ver así. ¿Sí? Ver a Dios como la luz. ¿Sí? Por eso el sol ha sido considerado en todas las culturas, aún en la católica, como la fuente y la expresión de Dios en la materia. La hostia es un sol de 6 de la mañana, la custodia es un sol de 12 del día, y todas las culturas son solares. ¿Por qué? Porque reflejan la luz. Es a través de la luz del sol que la vida se da. Entonces, cuando se dice que la luz a través de Binah se refleja como un prisma, es que da posibilidad a toda la vida. Ahí es donde se empieza a manifestar. Por eso están hablando de que ahí empieza otro ciclo. En su aspecto evolutivo. Jehurá es como un prisma a través de... Es un prisma a través del cual Binah, que es el tercer lobo. Vení saludame, vení saludame. Yo me acuerdo que lo vi pequeñito. Vení saludar, ya no acuerda de nosotros. Sí se acuerda, pero en este momento como que está ahí en esa... Bienvenido. Muchas gracias. Ahí se ponió vamos a hacer una silla, ¿no? Gracias, Luis. Venga, Ahí como pasa el tiempo, Dios mío. Es como un prisma a través del cual Binah se densifica del mismo modo que la luz. Vivi no vino. Vivi estaba en plan de venir, pero tuvo un problema con el carro y no se pudo venir ya. Así por avión, llaman, le da problema a uno, sí. Pero con muchas saludos para todos, los recuerda mucho, con muchas ganas de verlos, pero será después. Muchas gracias. Sí. Sí, claro. ¿Dónde te vas a sentar? Aquí no. Como está de grande. Ah, sí. En su aspecto evolutivo, en Jehurá es donde aparece el karma como elemento corrector de errores existenciales. Y si ve ese dato, ¿qué nos dijeron del karma? El castigo a tu pecado. Y mire lo que es. Este es el elemento corrector. Corrector. ¿De qué? De los errores existenciales. Un error existencial. Viniste, te enamoraste de alguien, mataste al marido para quedarte con la muchacha. Ese es un error existencial. Es un error en el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo nos lo vendieron? De los errores existenciales. Con eso te ganas el infierno. Sí. No, necesitamos entender de dónde viene, porque es que esas raíces de la religión metidas en la sangre, eso no es fácil sacarlo, porque hay una serie de programas ahí. Por eso no se equivoca Crión cuando nos dice que el karma, la enfermedad, la vejez y la muerte fueron regalos para la evolución. Porque si no, no aprendemos. Si no te llega la carguita, vos no te sacudís para decir, bueno, no era por aquí. ¿Sí? Pero entonces es cuando uno reconoce que el karma es eso, es un elemento corrector, es cuando uno lo trabaja. Entonces ya llega un momento donde vos puedes ya decir, no, es que yo ya no necesito esto, yo ya aprendo así. Yo llego a un momento en mi vida donde, sobre todo las relaciones, que es de lo más kármico que hay, sí,
las relaciones afectivas y amorosas, yo llegué a un momento donde me dije a mí mismo, yo no quiero aprender por las malas, yo quiero aprender por la vía del dolor. Entonces, no quiero aprender por la vía del dolor, quiero aprender por la vía del amor. Entonces, ¿qué? Yo ya me montaba en una relación y lo primero es, no quiero cuestiones de celos, de posesividad, ni nada de esas cosas. Implica cierto trabajo, ¿cierto? Que uno es, tanto para uno como para otro. Por eso usted primero se tiene que conquistar. Si usted no conquista, ¿cómo pretende conquistar a otro? Ahí es donde un vacío, sí, buscando otro vacío, un perdido buscando otro perdido, se pierden más. ¿Qué es lo que? Uno no se encuentra con otro perdido. Eso es lo que son las relaciones. Usted no se ha encontrado a sí mismo. Dígame, normalmente los humanos, ¿quién se ha encontrado? Y anda buscando lo que supuestamente su media naranja, que no existe media naranja. Entonces, anda perdido. Y encuentra ¿a quién? A otro perdido, porque uno lo atrae, ¿qué? Sus vacíos, sus carencias. Y cuando dos perdidos que se encuentran, ¿qué pasan? Se embolatan más. Porque usted está perdiendo una ciudad y para donde coja sale. Sí, pero usted con el uno te dice, no, que es para allí, y el otro para allá, y mientras se ponen de acuerdo ya pasó el día. Sí. No es que sea malo, así es el proceso experiencial aquí, hasta que llegue un momento y despiertas y te sacudes, diga, no, yo ya no quiero, o sea, no quiero dramas de celos, no quiero dramas de posesividad, no quiero, cuando ya resuelves eso, sí, solo te puedes encontrar con alguien que esté en las mismas, sí, pero eso es de otro nivel, pues, sí, pero entonces el karma y todo este tipo son herramientas. No es pues lo que nos lo vendieron, que era el pecado por la condenación, sí, de haberte equivocado. Qué interesante. Al llegar esta energía a Yod, recuerden que Yod ya es el mundo emocional, el cuerpo astral, el mundo emocional. El karma se concreta y se materializa. Ustedes notan que dónde es que empieza más el dolor, en el mundo emocional, nadie. Mire que es la fuente de las enfermedades. Al llegar esta energía, ¿cuál? La del Padre que viene desde el absoluto dando formas. Cuando llega por este lado, ¿sí? El karma se concreta, se materializa y empieza a ser efectivo. Y es más abrupto, o sea, es más áspero y rudo. No en vano el camino es de abajo hacia arriba, es empezar a ir resolviendo eso. Entonces, antes de resolver lo mental hay que resolver lo emocional. Entonces, primero está lo energético, lo emocional y lo mental. Aquí es donde está nuestro nudo. Lo que el maestro Samael llama el cuaternario inferior. O los 4 cuerpos de pecado. Energético, emocional y mental. Y mental. Nuestro trabajo, ¿dónde está? Empieza con el energético. Primero el trabajo con el cuerpo, cuidarlo, sí, mantenerlo adecuado. Después pasa un trabajo energético con la energía vital, con tus energías sexuales. Después pasa un trabajo emocional para trabajar con un trabajo mental. La mente y la emoción generan el sentimiento. Y ahí está nuestro trabajo. La emoción es la 8 y la mente es la 7. La 8 y 7, Nepsa y yo, correcto. Mente más emoción, ¿qué es? Sentimientos. Por eso el animal todavía no tiene sentimientos. Entonces lo que le expresa es ¿qué? Emoción. Bueno. La emoción todavía es del animal. Un animal siente emoción que ve al amo. Sí, pero él no siente. El perrito ya se está acercando un poquito por el vínculo y lo que está haciendo el humano, pues por la humanización. Pero como el animal todavía no tiene un cerebro pensante, no hay forma de que cree sentimiento. Pero todo animal cuando llega el amo, por ejemplo un caballo, sí, él siente ¿quién? Él siente emoción, sí. Muy bien.
Los Sefirot que unen este sendero, o sea, Geburat y Yod, el alma divina y el cuerpo emocional, son puntos de conexión entre diferentes niveles del ser. Recuerda que este es un nivel, este es otro nivel y este es otro nivel. Entonces estos dos, de eso está hablando. Los Sefirot que unen este sendero, Geburat y Yod, son puntos de conexión entre diferentes niveles del ser. Geburat lo hace entre el nivel del espíritu y el nivel del alma. Lo ven aquí. El nivel del espíritu, la Trimurti superior, y el nivel del alma, la Trimurti del medio. Recuerden que el alma es el sistema operativo, es el interfaz entre el vehículo físico, lo meramente material, con lo espiritual. Mientras que Yod, el mundo astral o el mundo emocional, lo hace entre el nivel del alma y el mundo material del ser. Ya por ejemplo en Cábala uno sí puede hablar lo completo que es el alma. Mire que el alma tiene varias partes, que normalmente cuando yo en una conferencia pública estoy hablando de cuerpo, alma y espíritu, me quedo ahí diciendo superficialmente que está compuesta por pensamiento, emoción y sentimiento y ya para de contar y piquito y chao. Sigue uno de largo porque cómo se mete con esto, pero ya ustedes que vienen haciendo este estudio profundo, ya podemos hablar que el alma se divide en alma humana, alma divina, sí, que tiene otros componentes ya más densos como la emoción, el pensamiento, que uno habla del alma como esta parte cuando realmente no es tan cierto. Mire que aquí en Cábala se habla del alma, es de esta parte, la parte superior del alma, porque el alma tiene una parte inferior y me oyen decir en las conferencias, para hablar del alma, eso es como un gran iceberg, lo he dicho. Y lo único que alcanzamos a ver es la periferia, el pensamiento, la emoción y el sentimiento, pero eso es más profundo. Y aquí es donde uno ve toda la profundidad que tiene. O sea que una persona cuando desencarnamos quedamos con el alma. Usted cuando desencarna, usted queda de aquí para arriba con todo. Lo único que se desintegra es que es el cuerpo físico, Malkut, y Yod, que es el mundo energético, que es el cuerpo vital, que depende de este. Eso es lo único que se desintegra, o en el cementerio o en el horno crematorio. Lo demás todo queda, sí. Esa información intelectual que nosotros estamos recibiendo, aparte pues de lo espiritual, queda ahí. Lo que pasa es que la información intelectual, todo ese banco de memoria, no lo tiene usted en el cerebro. Sí, no lo tiene. O sea, hay una parte que sí está en el cerebro, y al quemarse el cerebro o al morirse el cerebro se pierde. Pero hay otra información que es más del alma, porque es que hablando de la mente no estamos hablando del cerebro. El cerebro está aquí mientras que la mente está aquí. ¿Queda claro? Es como decir, una carpeta que yo tengo en un disco duro del universo, que es la mente cósmica. Yo lo que hago con el cerebro es hacer las conexiones neuronales para poder que haga el enlace como un módem con esa quinta dimensión, porque está la quinta, primera, segunda y tercera. Cuarta, estas dos son como cuarta y esta cuarta y quinta, sí, que ya lo vimos por acá cuando vimos, sí. Entonces, mucha de la información, hay una información que queda aquí, que está en el disco duro, pero hay otra que está en la nube, como el caso sucede en internet, que hay muchas cosas que usted le puede quemar el computador y si lo tienen es lo mismo. Entonces lo mismo pasa ahí. La que usted tenía aquí, si no está respaldada ahora, ¿cuál se respalda? La que toca con las cosas del alma. Por ejemplo, dentro de lo que usted tiene aquí en el programa, es por ejemplo que es muy impaciente. Eso es parte del ego y eso está programado, eso está respaldado. Cuando usted se muere, eso le queda ahí.
Entonces el niñito, al principio nace y no tiene nada, entonces todavía, el niño recién nacido no. ¿Por qué? Porque no tiene enlace, no tiene la personalidad. La personalidad es el sistema operativo que puede enlazar el cuerpo físico con la información que tiene aquí. Cuando el niño empieza a crear la personalidad, entonces cuando menos piensa bien chiquito, por hambre, por sueño, por monta una pataleta. ¿De dónde viene eso? Información que trae. Que la traía de atrás. Ay, Dios mío. Y como eso, las cosas bonitas que traigan, ¿no? Todo eso queda ahí. Por eso nuestro trabajo es limpiar esto, limpiar esa información, sí, porque eso viene vida tras vida, y eso es lo que atrae tu propio cuerpo, los valores que traes aquí. Cuando una persona desencarna aquí, sí, lo que queda es una suma y resta de valores, y no queda más, queda una suma. Y en base a eso, por ejemplo, uno de los valores, fumaba mucho, o lo contrario, le gustaba cuidar el cuerpo con la alimentación. Son valores, eso es lo que queda. Eso determina qué cuerpo le va a necesitar. O sea, ahí es donde nosotros escogemos el cuerpo que tenemos, que tenemos ahora. Entonces ya usted empieza a buscar, por poner un ejemplo pues de cómo es. A ver, aquí estaba, esta parejita le gustaba cuidarse, o eran unos fumadores de tiempo completo, todo. Entonces, este es el cuerpo que de aquí debe venir. Y ahí bueno, y así empiezan un montón de valores hasta que queda por acción del karma, por mera ley de afinidad del karma, es donde escogiste el cuerpo. Y a partir de ahí dice, bueno, ya vamos a aprender esta otra lección, vamos a hacer este otro aprendizaje, ¿sí? Vamos a cancelar estas deudas kármicas, ¿sí? Ya con tus elecciones y decisiones que tomes en torno a eso. Pero aquí es donde nos toca hacer el trabajo en el cuaternario inferior. Bueno, más o menos clara la idea. Entonces es donde el karma se cumple pues una tarea. El día que tú trasciendas, que ya no necesites el karma desaparece ya, o sea, todo ese proceso de dolor, todo eso que tanto generamos, ¿sí? Ya no lo necesito para evolucionar. En el caso de nosotros que podemos irnos dando cuenta, ya puedo hasta entrar a negociar con el universo. Hablo con el innato, vienen nuevas herramientas por el tiempo que estamos, pues eso no pasa siempre. Ahora porque vamos hacia la nueva raza, hay salto cuántico, hay un montón de energías, eso converge. Entonces por eso decían los antiguos, dichosos los seres que vivan en la era de Acuario. Y a nosotros nos tocó la transición, donde hay promoción. Venga que vamos a ver liquidación porque esto debe acabar. Sí, quiere dar el salto cuántico, algo que necesitaba usted 1000 años para hacer barra, lo hace ya, pero eso sí, implica un montón de procesos un poquito sacudidos, como sobrevivir hoy en día, por ejemplo. Sí, cosas como lo que le pasa al pueblo venezolano, lo que le pasó al pueblo colombiano hace poquito con Pablo, el narcotráfico y todo esto, lo que pasa al pueblo africano, todo ese tipo de cosas lleva a eso. Geburah lo hace entre el nivel del espíritu y el alma, ya lo debemos tener en el árbol claro, que es la parte física, cuál es el alma, cuál es el espíritu y todos esos niveles. Mientras que ellos lo hace entre el nivel del alma y el mundo material del ser. Estoy reforzando por lo que dije. A este sendero le corresponde la letra hebrea Men. Ahí deben de tenerla. Es como una N. Que significa agua, que son las emociones. Y es el agua primordial que fecunda la vida. ¿Quién? Tiene que hacer unas búsquedas. Ya no sé si vendrá por la tarde, pero en la mañana no viene. 14º sendero. Ese es el 12. No, el 14. Estamos viendo el 13. Terminando el 13 de la semana pasada. Mire que la prolongación es del 6 al 7.
Guillermo, entonces la persona que viene tan desadaptada con su cuerpo le toca volver otra vez hasta que lo quiera el cuerpo que le den. Hay varias cosas porque el asunto, hay cuestión que lo puede hacer por karma y hay cuestiones que lo puede hacer existencialmente. O sea, por karma, usted no quiere su cuerpo, entonces usted no quiere, usted no se acepta como es, no se acepta como hombre, no se acepta como mujer, así como él no lo quiere. Sí, se hace una cosa, no le gusta el color, no le gusta la estatura, debido a los muchos programas. Entonces por karma puede ser porque en otra vida tuvo lo mejor, pero no lo valoró, que eso suele suceder. En nuestra inconsciencia, usted no lo valora, le da, sí, entonces ya después le dan un cuerpo y no lo quiere, entonces por karma puede suceder eso. Pero también puede ser que como ser existencial no se siente bien aquí. O sea, no quiere este mundo, lo que está pasando con muchos muchachos. Sí. ¿Quién no lo quiere? No el alma, porque el alma decidió eso. ¿Quién no lo quiere? El ego, su personalidad, todo ese nudo de cosas que tenía almacenada. Porque uno dice, hay un niño, pero ¿cómo le pasa eso a un niño? Un niño. Pues que ese niño, ¿quién era? Era Torquemada, era Hitler. ¿Quién era ese niño? Era Uribe, que tanta gente volvió pobre. Sí, ¿quién eran ellos? Sí. Entonces, eso tiene toda una carga kármica y una historia detrás. Usted sí lo ve, hay un niño muy bonito y todas las cosas, pero eso es la justicia. Por eso la justicia tiene una venda aquí, porque no mira que es un niño o que no es un niño. Sí, debe tener. Para que la justicia sea correcta, tiene que tener los ojos cerrados, y ese es el símbolo. Sí, porque si no se pone a mirar, ay no, qué pecado, ¿cómo le aplico? Sí, no, tiene que ser independiente de lo que sea. Entonces, puede ser eso. Entonces, a veces es la misma rebeldía existencial. Yo tuve los dos conflictos. Sí, yo no me quería mucho a mí mismo. Sí, yo ya sé por qué, sé muchas cosas en torno a eso, pero en mi adolescencia eso fue un conflicto. Yo era como el hijo del lecherito en mi casa, todo de pelo indio, yo crespo, sí, barroso, o sea, sin un papá de modelo, siendo el mayor, rompiendo en una ciudad, acabando de venir de un pueblo, un montón de cosas generaron en mí. Y agreguéle por dentro una rebeldía existencial que no estaba de acuerdo. O sea, yo no sabía explicar, pero algo me decía, la religión no es, esto no es así, esto no debería ser así. Algo por dentro me hacía sentir más loco. Entonces las dos cosas, afortunadamente pues sobreviví, gracias pienso yo a los valores que mi papá me entregó en la sangre. Que ni siquiera los valores, gracias a eso pienso que sobreviví. Pero entonces esos dos conflictos los tuve adentro, el existencial, donde alguno dice, pero bueno, y esto aquí, esto de que hay que ir a misa, esto de que hay que buscar novia, todas esas cosas, eso de que tengo que comer. Yo era los que me sentaba a comer, yo decía, ¿por qué tengo que comer? Dígame un muchacho de 12 años se pone a pelear con eso, no lo hace, eso viene debido a que sí, yo no me voy a comer, y me quedaba ahí aguantando hambre y yo no, ¿por qué? Me da un dolor de cabeza y todo el mundo calmase el dolor, y yo, ¿por qué me tiene listo? Antes deme más, entonces es un conflicto existencial. ¿Sí dan cuenta? Que mal manejado eso me hubiera llevado a la depresión, me hubiera llevado a un montón de cosas. Afortunadamente yo comía bien, dormía bien y era pobre, y el pobre no le da tiempo para depresión. A los que le dan depresión a los ricos, ¿sí me entiende? No como pobre que tiene que estar luchando por la supervivencia, no tiene tiempo para la depresión. Entonces, todo ese tipo de cosas, y agréguele toda esa cuestión de la adolescencia, venido de un pueblo, el mayor, solo, sin un papá de modelo, porque está luchando por la comida. Sí, entonces sobreviví a todo eso. Pero es para responderle a lo que usted plantea. Son las dos cosas, que uno no puede emitir un juicio, no, eso es por eso. Pero todo eso se suma. Porque entonces esto que vemos cada rato en internet es lo que mandan a decir, que háblale a tus células, comunícate con tus células, con tu ADN. Entonces parte como de una mejor interacción entre uno y el cuerpo. Lo que pasa es que están llegando, o sea, el humano va evolucionando, quiéralo o no. Que la gente se quedó todavía ya que no quiere usar celular, que no quiere irse a Bogotá en avión, sino en burro, lo que quiera, no importa. Pero la vida va.
Y paralelo a eso, internamente estamos evolucionando. Mire que están llegando nuevas herramientas del 2013 para acá. Están llegando todas esas herramientas de hablar con la célula, del innato, sí, de ya saber de que cada cosa tiene conciencia. Todo ese tipo de cosas son nuevas herramientas que para poder trascender. Entonces ya podría una persona tranquilamente empezar a negociar, a hablar con su parte, reconocer su ser, pedirle perdón por los maltratos, porque a veces desde el ego uno maltrata mucho el cuerpo, no solo con los malos hábitos alimenticios, sino por cuestiones de vanidad, de ego, de cosas. Entonces uno maltrata, entonces ya uno empezará a pedirle perdón a las células, decirle que sí, decirle que las quiere, que las ama, que son parte de usted, que los dos son parte de una divinidad. Ya esas son nuevas herramientas que poco a poco la ciencia ha ido incorporando. Son más lentos pues, y que lo complican todo, porque para una cosa simple como el dominio de la mente, de con la mente dominar el cuerpo, la ciencia lo llama psiconeuroinmunoendocrinología. Sí, o sea, una cosa sencilla la vuelven complicada. Sí, no, es que así es. Vaya, verá que busque. Para una cosa simple yo lo vuelvo complicado, porque necesitan coger y demostrar cosas, pero eso ya se ha estudiado y se ha visto desde hace mucho tiempo. ¿Correcto? Bien. Sendero 14. Este sendero es el que conduce del sexto sefirot al séptimo. Del sexto al séptimo. Esta matriz ya debe estar aquí de tanto trabajar. De Tiperet, que es el alma divina, a Nexat, o sea, perdón, di un error, de Tiperet que es el alma divina, no, de Tiperet que es el alma humana, Manas, en un lenguaje del sánscrito. Esto es en un lenguaje cabalístico cuando se dice Nexat, Tiperet, Yesod. Pero en un lenguaje teosófico del hinduismo, a Jehura se le llama Budi y a Tiperet se le llama Manas. Budi Manas, sí, sería Manas, el alma humana, que es el hijo del hombre. Ya saben por qué es el hijo del hombre, porque tenemos que hacer que nazca en nosotros. Por eso los maestros de la teosofía y los maestros del esoterismo decían que no tenemos alma humana. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo con el planteamiento, porque sí tenemos un embrión, pero lo tenemos. Que no esté desarrollado es otra cosa. Sí. Por eso es el hijo del hombre, porque tenemos que hacer nacer el alma en nosotros. O sea, del cuerpo causal al cuerpo de la al cuerpo mental. Del cuerpo causal al cuerpo de la voluntad. Tiperet en las tradiciones esotéricas se le conoce como el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Y me atrevo a decir yo que es lo que los científicos hoy llaman el nivel cuántico, la matriz divina. O sea, Tiperet. Porque una cosa es Tiperet en mí, correcto, mi mundo causal, y otra cosa es Tiperet en el planeta o Tiperet en el cosmos, correcto. Porque yo soy un universo dentro de otro universo. Hablo del mundo causal. Mire que arribita, abajito está la mente. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque cuando empecemos a hablar del tarot, vamos a hablar mucho de cómo crear la realidad, de cómo estamos creando la realidad. Cuando hablamos del mundo de la causa, lógico, en el siglo XVIII, XVII y XV que iban a conocer de que existía que el nivel cuántico, no había ciencia para eso. Ahora podemos nosotros con la física, que a principios del siglo XIX, pues de tantas investigaciones ya se sabe que existe un mundo que se llama el nivel cuántico, más allá de la parte del átomo, más allá de la partícula subatómica. Ahí hay un nivel que es el nivel de la causa. Los antiguos sabían que de ahí venía todo, la causa de todo lo que existe. Ya la ciencia dice, es el nivel cuántico, ahí es donde se origina la realidad.
manipulado por la mente y por la emoción. Pero es importante tener en cuenta dónde está eso, pues en todo el organigrama de la creación. Muy bien. O sea, ese es el cuerpo de causal, el cuerpo de la voluntad. También es por los atributos en el árbol, sería la belleza y la victoria, hablando de los atributos de los sefirot, del sexto y del séptimo. Este sendero está asociado al número 14, a la letra hebrea Nun. Voy a hacer ahí el dibujito que debe tener la matriz ahí al ladito de la letra. Y a la carta del tarot 14, la temperancia. Mírenla por un lado y mírenla por el otro. La espiritual, la psicológica. La una viene de la otra. Dentro de la información esotérica y teológica, de los números, el número 14 tiene la información de la carta del tarot. Hablo del número. Cuando usted tenga un sueño, cuando le den un número, cuando lo puede asociar automáticamente a la carta, como ya usted las va memorizando. Esa es la carta tal, y la carta tal es tal cosa, entonces esto se asocia con tal cosa. Claro que ese tema pues es el que trabajaremos en el tarot. Y tiene que ver con la transmutación o la transformación. Mire que está haciendo una mezcla, tanto espiritual como psicológicamente, que son dos niveles en los que nos desenvolvemos. Los tres niveles de la existencia: el físico, el del alma, que es el psicológico, y el del espíritu. En el factor maya se le llama el fenomenal, el imaginal y el moral. Y sabemos que el físico no es más que una proyección holográfica, tridimensional, de lo que pasa en los otros niveles. O sea, lo que usted piensa, lo que usted siente y cómo maneja sus energías es lo que determina lo que pasa en el mundo físico. Normalmente estamos viviendo un pasado. Este cuerpo es un pasado de lo que pensé, de lo que sentí y de cómo manejé mi energía. Lo que estoy haciendo ahora lo estoy determinando para el futuro. Yo determino mi futuro cuerpo con muchas cosas. Va a llegar un momento con que con la mente, en otras palabras, no la mente, la parte superior de la mente, que es la conciencia, donde integro mente, pensamiento con emoción, con sentimiento, perdón. Recuerde, pensamiento más emoción, sentimiento. Pero mente más sentimiento, o sea, pensamiento más sentimiento es conciencia. Lo vamos captando, porque es que el poder está en la mente. Esa es la que tenemos que manejar. Los dos elementos a manejar, el cerebro y el corazón, son los dos órganos más importantes. Todo esto se fue dado para mover esta, porque el trabajo está en la conciencia. Emoción más pensamiento da sentimiento, pero sentimiento más pensamiento más, o sea, lo que es el sentimiento más pensamiento da a la conciencia. Vamos a la conciencia, por eso a la conciencia se va con sentir. Consciente, siente con el sentir. Ojalá entendamos eso, nuestro próximo paso evolutivo. ¿Quién mueve toda la realidad? En la física cuántica lo llaman el observador. ¿Quién es el observador? La conciencia.
En otras palabras, el yo soy de que habla la Biblia. Ojalá lo capten. El día que lo captemos, nos estaremos haciendo dueños de nosotros. Y podemos pasar al nivel de elfos. ¿Qué es el elfo? Decirle a este cuerpo, no envejezca, no muera. Y usted pasar miles y miles de años con ese cuerpo. Así de sencillo. No enferme. Sí, allá vamos a llegar. Y la futura raza es eso, requisito. El que no pase con cierto nivel de conciencia y de amor en su corazón no valida, no aprueba el curso para seguir allá. Ahí viene un planeta recogiendo todo lo que recogerá todos los seres que han de repetir otra vez el curso, porque vamos hacia la conciencia. Porque tranquilamente ya está. ¿Viene o ya está? El de está pues, pero todavía gravitacionalmente está retirado. Puede que esté absorbiendo ya las almas que hayan desencarnado, pero de aquí a 120 años, si no hemos transitado. No, si de aquí a 120 años usted no ha hecho el trabajo, simplemente está en el nivel y ya. Mientras estemos vivos hay tiempo. Ese no es Hercólubus, lo llaman Hercólubus, el 10º planeta, el planeta amargo. En la Biblia se llamaba Ajenjo, pero se han creado muchos mitos pues en torno a eso también. Por ahí han escrito mucha bobada en torno a eso. Lo que pasa es que el planeta es mucho más grande que Júpiter y gravitacional, y Júpiter es yo no sé cuántas veces más grande que la Tierra, o sea que gravitacionalmente es un imán grandísimo que se va a absorber pues las almas que no estén ancladas aquí. ¿Qué es lo que te ancla aquí? Dos cosas: amor y conciencia. Amor y conciencia. Lo que te ancla. Lo que me ancla de una forma positiva. Claro, pues para poder seguir evolucionando con la Tierra. Porque a uno a muchos los anclas el poder. Ah, no, sí, pues ya negativamente, correcto, la interpretación está bien. Pero traducido es servicio y conciencia. ¿Cómo? Traducido es servicio y conciencia. Amor y conciencia. Amor y conciencia. Servicio Y conciencia, que te entendí, te entendí amor inconsciente. Entonces yo era bregando a encontrar ahí sí. Claro, es eso, amor y conciencia, claro, sí, son los dos elementos. Eso es lo que te va a anclar a poder seguir evolucionando, porque eso te da un enraizamiento con la tierra. Entonces eso no es que los elegidos es, no, venga, usted era gnóstico, usted era los que hacía el curso todos los sábados con Guillermo, no, usted validó. O que usted no, eso no, usted es ahí, lo que tenga en su corazón. Entonces por eso el trabajo es hacia la conciencia. Por eso ahora usted no ve la epidemia que hay de todo el mundo, meditación, yoga, meditación, yoga, meditación, yoga. Eso es la misma naturaleza enviando y irradiando eso en la atmósfera, y ahí en cualquier momento ve que bueno hacer yoga. ¿Usted cree que dónde le viene esa idea? La misma tierra nutriendo a sus hijos. Que ya usted no decida hacerlo, sí, es otro paseo. Así vaya a una escuela de esas donde todavía la cosa no es todavía yoga, pero eso le va dando, va llegando y empieza el proceso. ¿Y qué le empiezan a decir en yoga? Entonces, aquí la disciplina. ¿Cuál es la disciplina principal del yoga? ¿Cuál es el primer sutra del yoga? ¿Qué es el primer mandamiento? Vivir en el ahora es la disciplina principal. Claro que lo dijeron en el 1300 antes de Cristo, pero traducido ahora es: vivir en el ahora es la disciplina principal de la yoga. Te hago una pregunta. ¿Qué es que? Un trabajo con la conciencia. Las enfermedades terminales, donde el ser permanece en una cama horas, días, eso no es una meditación profunda. Si no reniega. No, es normal que uno se lo hace Al principio lleva 10 años renegando. Requisito para que sea meditación: estar en presencia. La pregunta es: la enfermedad es un camino hacia el espíritu. Has abandonado tanto el cuerpo, has estado tan desconectado, echándole humo, metiéndole droga o sexo, cualquier cosa, que ¿qué hace la enfermedad? Te obliga primero a quedarte quieto. Primer requisito de la meditación, primer requisito, quedarte quieto. Y segundo, ir hacia vos mismo. El dolor que te hace, ¡ay! Sí, ¿qué hace? Te está usando elementos, pero no lo hace como meditación. Mire, pero puede llegar a... de hecho lo puede convertir.
De hecho, es el cuerpo llevándote a donde debías haberlo hecho. Por eso, si tú meditas, si tú trabajas la presencia, es muy difícil que vos termines con un proceso, a no ser que sea por otro proceso más elevado, con un proceso de una enfermedad terminal, ¿correcto? Porque lo estás supliendo por otro lado. Es la naturaleza que te lleva a ese abandono que has tenido. Cuando te postra en una cama te está diciendo quédate quieto, sí. Y cuando te está diciendo ay, ese dolor, mírate así, siéntete, pero está haciéndolo por el camino del dolor, que no debería ser. Es de la única forma que uno recuerda que tiene ese órgano cuando le duele. Mira cómo es la enfermedad llevándote a eso. Pero si tú haces tu meditación, o haces ayunos, trabajas, ¿qué estás haciendo? Cuando tú te encierras, que también hay un dolor, y eso es una hora, hora y media, y eso todo encalambrado, y estás haciendo el trabajo con la presencia, sintiendo. Mira, ¿sí ven? Debería ser una meditación, pero es el cuerpo llevándolo, porque la gente no está renegando y es viviendo en el dolor, y ¿por qué me dio esto? Entonces su mente, en vez de estar centrada, deberíamos aprovechar eso, listo, ya me dio esto me va a llevar, si yo ya sé que la muerte no es el final, si yo ya lo tomo desde un punto de vista espiritual, el viaje es diferente, sí, no dice que no siente, claro, sí, pero el viaje es diferente al otro que se va, sí, renegando, pero debería ser, o sea, es un camino como la enfermedad te va llevando a donde deberías ir, que es ir hacia ti mismo. Bueno, este sendero, además, en su síntesis, veníamos hablando que el número 14, por la información esotérica y teológica, sí, estaba relacionada con la carta 14. Además, en su síntesis cabalística, el 14 es el 5, que es 1 más 4, 5, que es el hierofante, la carta 5 del tarot, y contiene toda la información de la misma. Lo que les decía, cuando trabajemos números compuestos siempre se reduce el número síntesis y te trae más información, aunque hasta el 22 está completo con decir usted el 14 y le entrega información, pero te da más información si ya vos vas al número síntesis. Y recordarle que es el hierofante, ¿qué significa? El hierofante es el sumo sacerdote, el iniciado, el que está haciendo el trabajo. Así como en el caso anterior, Geburah es el puente de conexión entre Binah y Yod, lo que acabamos de ver. Sí. Aquí en Tiperet, es Tiperet el que hace lo mismo entre Geburah y Nebsa. O sea, aquí está. Geburah es un enlace entre el mundo del espíritu y este mundo del alma baja. Y aquí es entre este y este. O sea, entre el 5 y el 7. Acá es entre el 5 y el 7. O sea, entre Geburah y Nebsa, el alma divina y el mundo mental. Es este sendero un reflejo inferior del 12º sendero. Es un reflejo inferior. Mire, este es un reflejo inferior de este, y eso tiene su cuento, porque si estas son las almas divinas, el alma divina y el alma humana, las almas, el matrimonio, las almas gemelas, perdón, sí, aquí hay un trabajo también que tenemos que hacer entre el mundo causal y la mente, sobre todo para crear realidad. Hacia allá va la evolución general.
la futura raza, todo mundo va a manejar su cuerpo. Decide el cuerpo que tiene, lo diseña como quiere, lo hace que dure todo el tiempo que quiera, ¿sí? Que es el arquetipo del elfo. Si ustedes estudian el cuento de los elfos, recuerden que todo eso, los enanos, los orcos, los trolls, sí, son diferentes niveles, desde animal a Dios, sí. Todo eso que usted ve en El Señor de los Anillos, en todos esos mitos, sí, todo ese tipo de cosas, ahí encuentra los diferentes niveles del ser, del ser humano. Ya el elfo es el que está dominando, sí, por encima está el mago, pero sí, el que domina el tiempo, donde ya vive eternamente si quiere, donde no enferma, un montón de cosas que tiene que ver, pero es porque ya domina estos dos niveles. Ya la ciencia va paralelo, va llegando, ya se habla y hay todos los experimentos científicos para demostrar que usted con la mente crea la realidad. Con lo que piensa y siente, quiéralo o no, siempre está creando. De hecho, no hay otro creador de su vida. Y en la Biblia siempre se habla, yo soy, yo soy. Usted antes de ser Carlos, ¿qué es? Carlitos. Usted antes, cuando dice usted quién es, ¿usted qué es lo que dice? Antes de decir el nombre. Yo soy. Sí, Yo soy. Yo soy. Ese es el verdadero nombre de Dios. O sea, para todos. Y lo dice la Biblia claramente. Yo misma. Yo soy. Y eso, Sí. dice Carlos. Yo soy. Antes de decir Carlos, Ana, Juana, cualquier cosa. Ese yo soy es un estado de conciencia. Ese es el que crea la realidad que vivimos aquí. Y ese es el único creador, es el único Dios que es usted mismo. Ojalá algún día entendamos eso. Lo vamos a entender y será muy cómodo. En el sentido descendente, este sendero es dador de vida. ¿Sí ve por lo que estamos hablando? El mundo causal, el mundo de la causa, da la vida, da forma. Y en el sentido ascendente, este sendero es el de la muerte y la transformación para pasar a una realidad superior. En el sentido descendente, este sendero es Dador de vida. Por lo mismo que vengo explicando. Porque desde el mundo causal se da la forma, se da la vida a todo. ¿Sí? Y en el sendero ascendente, este sentido es la muerte y la transformación para pasar a una realidad superior. Hay una película que la presentan mucho por televisión, se llama Puerta a las Estrellas. Stargate. Son como 4 series. En varias de ellas presentan a unos seres superiores, los llaman los antiguos, que manejaban la tecnología más avanzada, pero no les interesaba la tecnología. Le estoy diciendo de la película. Los más avanzados que manejan las tecnologías, que desarrollaron todas esas tecnologías, los llaman ahí los antiguos o los lantianos. Y resulta que ellos, el propósito no era la tecnología ni el conocimiento. El propósito de ellos era ascender. Ascender era dejar de ser materia y convertirse en luz y conciencia. Y de hecho en la película en muchos capítulos muestran cuando ellos ascienden y simplemente el cuerpo se ilumina y se transforma en luz y conciencia y son uno con todo. ¿Qué es lo interesante para hablar de este asunto que estoy explicando? Que en la misma película en varios capítulos dice: requisito para ascender es perder el cuerpo. Por eso estamos hablando aquí. Estamos hablando para que comprendamos el concepto, como que esto no es gratuito y como en Hollywood montan esas películas y todo eso. Ellos tienen conocimiento de todo eso. Como Lucy. Como Lucifer y muchas cosas. Lucy, todo ese tipo de cosas. Ellos tienen conocimiento de eso de alguna manera. Entonces, ¿cómo? Requisito. Mire qué dice. Sí. En el sentido ascendente es la vida, porque da la vida, viene derramando la vida, energía, el espíritu. Pero en el sentido ascendente es muerte y resurrección. Sí, la muerte. Para usted ascender, un momento donde el cuerpo, si usted empezara
llegar en un momento a ascender, ese cuerpo pierde las funciones y necesariamente tiene que desencarnar. Sí. Estamos entendiendo el concepto, mire quién lo está explicando, dar ese paso. Y hay gente que morir es lo peor, no, pues ¿cómo? No, cuando realmente es lo más elevado. Llegar a un momento donde dice, ya no necesito este vestido y me convierto en luz y conciencia, donde eres uno con Dios. O sea, ya no eres la gota del océano, sino soy el océano completo. ¿Sí? Esos seres pueden tranquilamente materializar un cuerpo en cualquier parte para expresarse. ¿Sí? Hacia allá hay que ir. Pero quería explicarles eso, que aún está en esa película, que por ahí la presentan en el 301 ahora, en eso es FX, hay una serie de eso, Stargate Atlantis, porque son varias. Y entonces, en sentido descendente, este sendero es dador de vida, pero entonces dador de vida física. La vida empieza, la física es la manifestación última y externa de la vida. La vida empieza con un pensamiento, con una emoción, se materializa con la energía hasta llegar a eso. Porque yo puedo hablar de una vida física y una vida espiritual. Claro, es que la vida, mire, cuando yo me he puesto a tratar de reflexionar, nada más ayer estaba escribiendo porque estoy trabajando un taller que tiene que ver con terapia metamórfica, que se mueve la energía de la vida, hay dos fuerzas, la energía de la vida y la energía del amor. La del amor mantiene y alimenta la vida, pero o sea, el chi, la fuerza del amor. Pero hay una fuerza más allá que la de la vida, es misteriosa. Para mí es indefinible. Sí, es Dios manifestándose, la fuerza de la vida. Esa es la que genera la vida. Para mí es indescriptible, porque yo me he puesto a ver una persona durmiendo, yo me siento, veo un cadáver y hay algo ahí que para mí es indescriptible. La fuerza de Dios manifestándose es la fuerza de la vida y esa necesita alimentarse, se alimenta con el chi, que es la fuerza del amor. ¿Lo estamos entendiendo? El Reiki uno maneja la fuerza del amor, que es la que nutre la vida, pero en masaje metamórfico entramos a manipular, es la que dio la vida. Entonces la vida en su forma más densa es esto, pero esto no es esto. Mire usted, mire una persona dormida cualquier día. Ahí está todavía vivo, y se siente, ¿cierto? Pero él no está ahí. Pero mire un cadáver, la forma es la misma, ¿cierto? Pero falta algo que tiene que ver con calor, vibración. Hay algo ahí. Eso es lo que yo te digo que para mí no he podido ser capaz de definir, que es la fuerza de la vida. Pero no es esto. Esto es como, por eso, eso es más, sin la fuerza de la vida, ahí mismo todo elemento sin la fuerza de la vida se descompone. Y la fuerza de la vida se conecta por la respiración. Pero yo no puedo decir que la vida es el movimiento, son las consecuencias. Pero le estoy haciendo la reflexión de lo que he tratado cuando me haces esa pregunta, porque me parece que es muy profunda. Entonces la vida tiene una forma de manifestarse como emoción, como pensamiento, o sea, como energía, mire, o sea, como Yesod, como Yodi, como Nepsa. Yo pienso que lo que hay que hacer es tratar de experimentar la vida, ya que tenemos eso, y eso es experimentar a Dios. Entonces esa vida en todos los sentidos. Es en todo nivel, es que la vida, es que la vida, como te digo, la vida, un pensamiento es una forma de manifestación, y aún me supongo que de ahí para allá hay otros niveles que para nosotros es inconcebible en la mente. La emoción, o sea, emoción, energía y mente son partes de la vida. Para mí la vida es la manifestación de Dios, pero no he podido, porque es un tema que he tratado lo que más me ha acercado es a través de sentir eso, en torno a la pregunta que me hace. Guillermo, pero es que yo en una ocasión estaba mirando sobre eso y a mí se me hace que cuando ya que todo está como en la sangre hay unos elementos y unos componentes que tiene todo esto, que los manifiesta, que los tiene ahí como qué es lo que da todo aquello que está. Lo que pasa es que la sangre eso es un tridimensional, cuatridimensional. ¿Qué es? Es lógico que para que la vida se empiece a manifestar se tiene que solidificar. Solidificar es que primero se volvió energía. Porque un cuerpo sin sangre está pues ya... Por eso, pero la vida existe sin cuerpo. La vida existe sin cuerpo, es lo que estoy diciendo.
como manifestación, sí con sangre. O sea, llega un momento, mire, entendamos. La vida es una energía que ni tenemos ni idea. Digamos Dios manifestándose. En un momento eso empieza una vibración. Esa vibración llega a un pensamiento llega a una emoción. Esa emoción se materializa en una energía. Y solo ahí a partir de aquí, que estamos hablando y lo expliqué alguna vez, no fue en un curso de yoga. Sí. Ya llega un momento que es entre la tercera y la cuarta dimensión donde esa empieza a manifestarse como átomos, como moléculas, como partículas, y entonces eso empieza a formar aminoácidos, células, compuestos. Pero eso es ya lo denso. Antes de eso está todos esos otros niveles de la manifestación de la vida. A eso es lo que me refiero. Donde la emoción es una manifestación, donde el pensamiento es otra, pero de ahí para allá hay otras cosas como vibración, otras cosas que están más allá de nuestra comprensión. Y que la ciencia sí está por lejos. Guillermo, hay otros niveles diferentes de conciencia, pues pienso yo. En el ser humano es un elemento más elevado de la conciencia que puede manifestar en un animal, en un mineral, en un vegetal. Total. De hecho, uno de los temas fundamentales, la conciencia es la única realidad. Tema de Neville. Todo lo que existe es manifestaciones de la conciencia. ¿De cuál conciencia? Del yo soy, de Dios. Ese yo soy es el Dios. Ahora, son niveles del ser. No es lo mismo el nivel de ser de un drogadicto, sí, a de un monje meditador, sí. No decimos que es más superior o que no es más superior. Estamos hablando que son diferentes. Usted está hablando de los niveles del ser. Claro, el ser humano está por encima, porque es que los animales no tienen conciencia. Y no tienen conciencia, por eso los maneja el instinto. El instinto es el piloto, la programación automática para los seres sin conciencia. Recuerde que la vida, el propósito del universo es la vida. Crear, manifestar la vida. ¿Y qué es la vida? Dios expresándose. Y la vida tiene dos niveles de expresión: seres sin conciencia y seres con conciencia. Los seres sin conciencia, de los animales para abajo, incluyendo al hombre. Sí. Porque la mente es el primer nivel de conciencia, pensar. Los animales no alcanzan a pensar. Entonces están en los seres. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienen razón, el universo, para corregir eso, todo su programa se lo maneja por los instintos. Entonces un salmón sabe en qué época tiene que empezar a coger río arriba a desovar. Así muera allá en el camino. Sí. Las aves migratorias lo mismo, ya. Las tortugas saben en qué playa del mundo, estando a miles de kilómetros, en qué playa fue donde nació. ¿Eso dónde está? En el instinto. Programa automático del universo. ¿Por qué? Porque el animal no piensa. El humano está en la transición. Sigue como animalito o da el salto a los seres con conciencia. ¿Qué es el ser con conciencia? Donde la vida, que es Dios, se reconozca a sí misma como consciente. ¿Sí entienden el cuento? Sí. Eso es todo el proceso de la existencia. Y miren todo el rollo que nos montaron a nivel de remoralidad, de religión, de ser bueno, de ser malo, que es malo irse a tener sexo con otro, que todo ese cuento de cosas, un montón de cosas que nos han montado, cuando en realidad el propósito y la creación. Cuando ya tú conoces cómo funciona la creación, estás más allá del bien y del mal. ¿Sí entender? Y ya con un acto de conciencia puedes hasta empezar a crear la realidad que quieres. Sí, eso es ser un Dios, posesionarnos de eso. En torno pues a la pregunta que me hacen del ser, de eso. La muerte sí es... estamos hablando de que en el sentido descendente este sendero es dador de vida, y en el sentido ascendente este sendero es la muerte y la transformación para pasar a una realidad superior. La muerte sí es del cuerpo físico, y transformación sí es debido a la evolución espiritual. Para terminar pues el mensaje anterior.
Recordemos que no puede haber vida sin muerte y muerte sin vida. Pero ya el concepto de muerte para nosotros es otro paseo. Mire, cuando vamos no sabiendo esto, sino comprendiéndolo, le vamos perdiendo el miedo a la muerte. Y más cómo funciona el universo. Si sabes que este es el cuerpo desechable, entonces ¿qué temor hay? Sí, ya uno va perdiéndole el miedo. Una cosa es saberlo aquí, hablo comprenderlo interiormente. Cuando vamos, por eso, este es un conocimiento superior, a irle perdiendo el miedo a la muerte, a saber, por ejemplo, que un ser querido, por ejemplo, mi papá, el día que mi papá se muera, yo haría más fiesta que tristeza. Puede que yo vea a mis hermanas llorando porque lo más probable es que ellas sí se van a desobligar ahí. Sí. Entonces, de verlas llorar, a mí también me vengan las lágrimas, pero yo por dolor por eso. Sí. Como tampoco no creo que me trasnoche en un velorio, pues perder mi sueño por otro que no está ahí. Sí, yo ya lo he visitado, o sea, se va adquiriendo unos estados de conciencia donde obran de determinada forma que no hay, o sea, no hay miedo, no hay temores, no hay cosas así. No quiere decir que no sintamos la tristeza de ver a mi mamá, a mis hermanos, sí, pero ya hay una comprensión. Lo mismo debería ser con un hijo, con una ruptura de una separación. Esto te debería permitir vivir una vida muy diferente cuando deja de ser solo conceptos intelectuales. Porque como concepto intelectual dentro de un mes no te acordarás. Sí. Entonces cuando tú estás buscando el conocimiento con ansia, por ejemplo, a mí me da cosas como esas, les digo, vengo reflexionando mucho sobre lo que es la vida, y es de los temas ahora que todavía no he podido comprender. Sí tengo una noción vaga de eso, pero todavía me falta. Entonces así, hasta que cuando tú lo comprendes, pase lo que pase, no quiere decir que te dé una enfermedad y no te va a doler, o que en un momento te pasó algo y no vas a sentir. No, es la parte humana y es la dualidad en la que vivimos. Bueno, vamos a terminar este sendero. A este sendero le corresponde la letra hebrea Nun, que significa pez, que es el símbolo del elemento agua en el que vive el pez, siendo símbolo de vida y fecundidad. A este sendero le corresponde la letra hebrea Nun, que significa pez, que es el símbolo del elemento agua en el que vive, siendo símbolo de vida y fecundidad. Pendiente del 15º sendero. Les estoy entregando lo último en información. Y ahora cuando hable del tarot, me voy a meter en lo más elevado del tarot, que tiene que ver cómo crear la realidad desde la visión de Jung, del sincrodestino, porque todo eso está asociado al tarot, al destino. Niñas, ¿cuál de las dos me quiere colaborar reemplazando a Alma, Ginny, entradas? Me prestas esto porque yo le tomo una foto. Gracias.